Buenos días. La palabra de hoy tiene por nombre nuevas generaciones. Hay personas que triunfan en sus vidas, que logran títulos académicos, que alcanzan la prosperidad, y las personas que terminan fracasadas en las cárceles, en las calles, tienen algo en común. Las dos fueron producidas en el mismo lugar, en una familia, pues el hogar es el productor de nuevas generaciones. La palabra de Dios nos hace una radiografía perfecta de la generación que hoy en día estamos viviendo y es la que está produciendo en nuestras familias y en nuestra sociedad tanto dolor, tanta violencia, tanto sufrimiento. Y es la generación como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que conquistar, tenemos que salvar, tenemos que transformar, tenemos que impactar con el poder de la palabra de Dios. Estamos viviendo una generación llena de rencor, una generación que ha tenido que vivir sin padres. Ese abandono trae como consecuencia odio, resentimientos, amarguras, rencor. Debemos cambiar nuestra generación llena de rencor. Tenemos que enseñar la bendición del perdón, la libertad que Dios nos da por medio del perdón. Nuestro proveedor es Cristo y todo lo que tenemos viene de Él, y lo que nos hace falta lo podemos obtener creyéndole a Él y esperando en Él. Estamos viviendo una generación religiosa pero sin temor de Dios, una generación limpia en su propia opinión. Es una generación que ellos mismos deciden lo que es bueno y lo que es malo también. Por la falta de autoridad, de ejemplo, de disciplina, hacen lo que quieren sin ningún impedimento, pues no tienen a nadie que les demuestre lo equivocados que están. Tienen una religión, pero no conocen a Dios, no tienen temor de Él, no piensan en las consecuencias de sus actos. Debemos predicar con el ejemplo para que no cometan nuestros mismos errores. Debemos leer la Biblia con nuestros hijos, confrontarlos con la palabra de Dios. No les digamos lo mal que hacen, demostrémosle las consecuencias que pueden traer a su vida con lo que hacen. Pongamos a Jesús en el corazón de nuestros jóvenes, asegurémonos de su salvación. Venimos de una generación llena de vanidad, está enfocado en el exterior, como te ven, te tratan, todo lo importante es cómo es nuestro exterior. Vemos personas bulímicas, anoréxicas, con el único afán de cumplir con los parámetros de medición que Satanás ha puesto en el mundo. Piensan que con su belleza pueden conseguirlo todo, estar a la moda, es lo más importante que hay en sus vidas. Todo es superficial, no hay nada en su mente ni en el corazón de aquellos que están enfocados en la vanidad. Tenemos que demostrarle a estos jóvenes que todo lo exterior se acaba, pero lo que hay en su interior permanece para siempre. La verdadera belleza no radica solo en el exterior, sino en el interior de cada persona. Debemos enseñarle que todo lo que el mundo ofrece puede parecer placentero, atractivo, pero todo es pasajero. Solo nuestro Dios ofrece paz, gozo, que son verdaderos y duraderos. Vivimos una generación sin misericordia, una generación sin Dios, sin amor, que está devorando la paz de nuestra vida y la paz de nuestros hijos. No tienen misericordia del sufrimiento de sus padres, no tienen misericordia de la economía familiar, no tienen misericordia del corazón de un padre o de una familia
afligida o atribulada. Son implacables, destructivos, que no aman a nadie, ni que dejan que nadie los ame a ellos también. Su mejor elogio es que se les tenga temor, pero por dentro de esa coraza de dureza, esa coraza de soberbia, hay un corazón que necesita amor, que necesita perdón y que necesita tener a Dios en su corazón. Solo el amor que quebranta los corazones más duros, solo el amor puede cambiar una vida sin misericordia. Solo el amor de Dios que transforma el interior del corazón de esta generación. Porque estamos evangelizando los de afuera, pero no hemos olvidado los de nuestra propia casa. Podemos ver que los círculos de influencia del Evangelio comienzan de lo más cercano hasta lo más lejano, hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, tenemos que comprender que no podemos comenzar a ganar para Cristo a lo último de la tierra sin nuestra Jerusalén. Es decir, si nuestra casa aún no son salvos, que bendición por todas las almas que semana tras semana ganamos en las calles, en las colonias, en los municipios, pero ya son salvos nuestros hijos, ya son salvos nuestros nietos, donde no hay liderazgo, donde no hay alguien que tome la autoridad. Cada quien hace lo que le parece y generalmente eso significa hacer lo que no agrada a Dios. Muchos de nosotros tenemos puestos de liderazgo en nuestra iglesia, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, pero tenemos que comprender que el primer lugar donde tenemos que ejercer nuestro liderazgo y nuestra autoridad es en nuestra propia casa. En Josué 24:15 dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuestra fe fingida es muy dañina para nuestras generaciones. El que nuestros hijos nos vean aparentando ser buenos cristianos en la iglesia o aparentando ser muy espirituales, pero en la casa es algo totalmente diferente, es algo que genera desánimo y rechazo para las cosas de Dios en el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos no quieren padres perfectos, lo que sí quieren son padres sinceros, no hipócritas, que viven en cristianismo de apariencias en la iglesia, pero que se comportan como un inconverso en su casa. A veces cometemos el error de no llevar a Jesús a nuestras casas, de no leer su palabra en la familia, de no orar juntos como una verdadera familia. Tenemos que enseñarles a leer la palabra de Dios todos los días, la importancia de congregarse constantemente, la necesidad de orar siempre, la importancia del temor a Dios en nuestra vida. En Proverbios 30, del 11 al 15 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos. De entre los hombres, la sanguijuela tiene 2 hijos que dicen: dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la 4ª nunca dice basta. La generación silenciosa, nacidos entre 1928 y 1945 y tienen entre 76 y 93 años, fueron hijos de la gran
depresión provocada por la Segunda Guerra Mundial, cuyos padres, después de haberse deleitado durante los felices años 20, ahora se enfrentan a grandes dificultades económicas. Y luchaban por mantener a sus familias, y muchos de ellos perdieron a sus padres o hermanos mayores que murieron en la guerra. La generación por este grupo de personas nació entre 1965 y 1980 y tienen entre 41 y 56 años. Ellos vivieron el cambio de lo análogo a lo digital, la generación del divorcio, de las madres solteras, de la lucha por los derechos de igualdad. Los millennials han nacido entre 1981 y 2000 y tienen entre 21 y 40 años. Esta generación no tiene miedo al cambio y siempre están dispuestos a emprender. Se adaptan con facilidad a un ritmo cambiante en los proyectos sin importarles el fracaso. Por eso son emprendedores por excelencia. En Efesios 6, del 2 al 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una persona que maldice a su padre o a su madre es una persona que está trayendo tinieblas y muerte a su vida, es decir, dolor, amargura, esterilidad sin esperanza. En Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Tenemos que comprender que como hijos no somos jueces de nuestros padres y la palabra de Dios nos manda a honrarlos, es decir, que los hijos de todas las edades debemos honrar a nuestros padres. Estamos agradando a nuestro Dios y eso trae bendición para nuestra vida. Lo que Dios en su palabra ha establecido como pecado sigue produciendo muerte, dolor y fracaso, y todo aquello que en la Biblia no está definido como familia cristiana. Tenemos que enseñarles a nuestra generación que aunque algo no esté prohibido, no todo conviene y no todo edifica, y lo que no conviene ni edifica nos esclaviza verdaderamente. Muchos jóvenes ven con menosprecio a los adultos y aún a sus padres por su limitado manejo de la tecnología, y muchos adultos ven con menosprecio a los jóvenes por su debilidad, por ser una generación de cristal. En Eclesiastés 7 al 10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Dios les bendiga.